es una alegría que esté el salón lleno como para todas las actividades de Cádiz Ilustrada. La verdad que es un auténtico placer. Y más para este tema, para mí en particular, que tengo una curiosidad tremenda. Ya sabéis que la conferencia pues, se titula Ficus, su biología, su historia y nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura. Nuestra cultura, exactamente. Y bueno, yo estoy aquí haciendo la presentación porque así me lo ha encargado Miguel García, ¿sabéis? El presidente de Cádiz Ilustrada, que no puede estar hoy aquí. Miguel además que es absolutamente incombustible, que falte una ocasión es algo rarísimo y en fin, y desde aquí un abrazo a Miguel porque yo lo he hecho de menos en cualquier acto de Cádiz Ilustrada que no esté. Y bueno, pues Miguel pues me ha pedido que haga la presentación de esta conferencia. Para mí es un placer, estoy encantado de hacerla. Y bueno, esta conferencia pues la hace Gerardo Rodríguez. Contar un poquito sobre él. Gerardo, nació en Madrid, pero se formó en Sevilla. Su titulación es biólogo, y abandonó Sevilla un poquito tarde ya, con 27 años, ¿no? Bueno. Y realizó su actividad profesional con Alcores, en dos empresas, en Lario, dos empresas potentes, en Lario y en Pernod Ricard. Ha estado vinculado a estas empresas durante muchos años y eso le ha llevado a viajar. De hecho, ha estado viviendo en varios países, en Cuba. Y bueno, ahora está jubilado. Y yo destacaría de él su inquietud por su curiosidad, por el interés por el patrimonio tanto arquitectónico, cultural, artístico y vegetal, en este caso, que también es un patrimonio nuestro. Yo conozco de ese interés que tiene por los árboles, en particular por los ficus, que además sabéis que son nuestros árboles más, quizás junto con los dragos, son los más emblemáticos de la ciudad. Y yo sé de su interés de hace 2 años, donde ya me comunicaba que tenía interés en indagar sobre este asunto, sobre estos árboles tan representativos de la ciudad. Con lo cual yo estoy, expectante a ver cómo han sido sus indagaciones sobre este tema, que seguro que son interesantísimas y de los que todos tenemos siempre que aprender, de algo tan nuestro, ¿no? Posiblemente no es el árbol más antiguo de Cádiz, ¿no? Pero sí son los más gigantes, ¿no? Pero en fin, yo no estoy aquí para hablar de árboles, está él, y solamente para presentarle y bueno, destacar, como os digo, su inquietud, su curiosidad, su capacidad de investigación y bueno, un poco más que decir. Le dejo la palabra y deseando escuchar esta seguro que preciosa charla. Y de nuevo, bienvenido a todos, que es un placer ver cualquier actividad de Cádiz Ilustrada, pues lleno siempre de gente, es un auténtico placer. Me voy a sentar yo ahí para poder verlo mejor la presentación, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Para mí ha sido una sorpresa ver que hay tantísima gente. Hay una cosa que es jugar en casa, ¿no? Yo no es mi casa del todo, aunque estoy viviendo aquí, pero no soy un gaditano de siempre. Entonces no tengo tantos conocidos ni tantos amigos todavía aquí en Cádiz, pero sí sé una cosa, que es vuestro cariño, vuestro amor por los ficus y por el patrimonio. En general el gaditano es muy amante de su patrimonio. Y sí, vamos a hablar de los ficus. Los ficus es algo que me encantó según llegué, es algo espectacular. Bueno, como primera diapositiva que vamos a ver. Mi abuela es de Burgos, de un pueblo que se llama Gaumiel del Mercado. Está justo al lado de Aranda de Duero. Y como toda castellana vieja,
no habla en verso, pero habla en refranes. Entonces ella tenía uno de los refranes, que ella siempre que quería remarcar algo, soltaba después un refrán, ¿no? Y uno de los refranes que decía era que es de bien nacido ser agradecido. No es ninguna tontería, es decir, el hecho de poder estar hoy aquí para comunicar las cosas que se me han ocurrido buscar y mirar y ver, el poder comunicar es imprescindible para uno sentirse bien, ¿no? Me acuerdo una vez una entrevista que le hicieron a un astronauta, dice que a él le encantaría que le montaran en un satélite, en un cohete de estos, irse hasta el final del universo, ¿no? Salir del sistema solar, salir de la galaxia, pero con alguien más, que pudieran hablar y contarse cosas. Y es así, somos personas y las personas somos gregarios, ¿no? Pues sí, os agradezco que estéis todos aquí, muchísimos más de los que yo pensaba. Agradecer al ayuntamiento, por supuesto, que es el que cede este local, y por supuestísimo a Cádiz Ilustrada, que es la que organiza, en definitiva, esta charla. Bueno, pues vamos a hablar de los ficus. Ahí tenéis una soberbia fotografía, y digo soberbia porque 2 ficus son capaces de tapar todo un edificio. Hay que verlo así para darnos cuenta de lo que tenemos. Espero que nunca, ningún día, digamos, ¿te acuerdas de los ficus que teníamos? No puede llegar a ese momento. O sea, hay que, más que cuidarlos, ya están muy mayores, y yo diría que hay que mimarlos. Antes de hablar de ellos, hay que definirlos bien. Vamos a hablar de su biología. ¿Qué es un ficus? Bueno, pues nada mejor que saber primero de dónde vienen los ficus. Por Cádiz, y más en su época dorada, en su época del siglo de oro gaditano, han pasado personajes pues de muchísimos sitios, ¿no? De Europa, fijaros, pues han pasado de mayor a menor franceses, muchísimos genoveses, quizá antes que los franceses, pero en menos número. Han dejado aquí no solamente sus genes, han dejado sus nombres en las calles, sus nombres en los apellidos, sus modos de hacer. Los genoveses seguramente nos dejaron aquí el carnaval, ¿no? Británicos, irlandeses y un sinfín de personas que han ido pasando por Cádiz y nos han ido dejando ese pozo, ¿no? Ese pozo. Pues estos personajes de los cuales vamos a hablar hoy vienen de un poco más lejos, ¿no? Casi de las antípodas. He estado viendo en un mapa y nos faltan unos 500 kilómetros para que esté en las antípodas, para que estemos en las antípodas. Llegan de la bahía de Moretón. De ahí son oriundos estos árboles. También diría que se pueden dar bien en zonas que son subtropicales húmedas. Es decir, eso es un mapa de las zonas subtropicales de la Tierra. Pero si de ahí borramos el amarillo, que corresponde a zonas interiores que generalmente son desiertos, nos quedan prácticamente franjas costeras. Tenemos la grandísima suerte de vivir en una franja costera de este tipo de clima. Pues de ahí vienen. ¿Y cómo son los ficus? Bueno, los ficus por lo general tienen una cara muy amable. Es una cara, como veis, muy lustrosa, brillante, un verde precioso, parece charol que le han sacado brillo, ¿no? Y luego tienen esos frutos, que luego hablaremos de ellos, que son higos, son ficus, son higos, que le dan ese cambio de color del verde y del amarillo. Y esa es lo que es la cara del ficus. Pero luego tenemos el cuerpo. El cuerpo se le ve que es más trabajado, de más edad, es rugoso, como nosotros cuando somos viejos, ¿no? Pero aún así se le ve contundente, ¿no? Se le ve bonachón, se ve con ganas de darle un abrazo al árbol. ¿Y quién lo descubrió? ¿Quién le puso nombre a los ficus? Bueno, yo quiero poner aquí 3 personajes que es imprescindible hablar de los 3. El de vuestra derecha del todo es Linneo. Sabéis quién es un naturalista sueco, y fue al que se le ocurrió poner a todas las especies del mundo 2 nombres. Un nombre y un apellido. El nombre es el género y el apellido la especie. Tuvo la feliz idea, tuvo la capacidad de
de resumir todas las características de los seres vivos para saber quiénes eran iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el punto de los ficus se da cuenta que son todo árboles que generalmente tienen raíces adventicias, que dan higos, que son vegetales, que dan flor, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo fue juntando. Linneo fue capaz de clasificar casi 6.000 especies vegetales. Si vais alguna vez a Suecia, no se os olvide coger un tren, que yo para los nombres soy malísimo. Inmaculada me está haciendo ahora mismo una foto y me gustaría que me dijera el nombre de la ciudad donde está una universidad. Uppsala. No dejéis de ir allí porque está su casa y hay una especie de museo suyo impresionante. Os aseguro que es el naturalista más importante que hay en el mundo, Linneo. Pero no menos importante, tenemos ahí a nuestro Celestino Muti. José Celestino Muti nos dejó en una excursión, en un viaje científico a Sudamérica. Era, como sabéis todos, sacerdote y médico. Llegó a Colombia, se quedó boquiabierto y no volvió de Colombia. Empezó a clasificar plantas e insectos y a comunicarse por carta con Linneo. Si Linneo clasificó unos 6.000 especies vegetales, nuestro Celestino Muti, digo nuestro porque se lo van a quedar los colombianos, os lo advierto, nuestro Celestino Muti clasificó no menos de 20.000 plantas. También es verdad que estaba en Sudamérica, tenía ventaja, porque había muchísimas más plantas por descubrir, por clasificar. 20.000 plantas y unos 5.000 animales que los clasificó él. Y en medio tenemos a, yo no sé francés, pero se pronuncia poco más así como René Luce de Fontaine. René Luce de Fontaine, pues en una excursión de esas que hacían, en un viaje científico, llegó efectivamente a Australia, llegó a la bahía de Moreton, se encontró con este árbol y dijo, este árbol no tiene ni nombre ni apellido, lo voy a clasificar y lo voy a poner nombre. Y le dio este nombre, que es Ficus macrophylla. Ficus, porque es del género Ficus, como sabéis, se escribe con mayúscula, y macrophylla se escribe con minúscula, porque es el apellido, la especie, que significa macro, grande, y fila, macrofila, que es hoja, de hoja grande. Es la higuera de hoja grande, así le llamó, y así se quedó clasificado. Luego tiene una biología muy especial. Bueno, ahí estáis viendo los frutos del Siccus, del Ficus, pero vamos a verlo más de cerca. Tiene una biología increíble. Os voy a comentar, el higo no es realmente un fruto, es una infrutescencia. Es un montón de frutos, lo que pasa es que en vez de estar en racimos, tiene toda una membrana alrededor que hace una vaginación y coge todos los frutos dentro. Las flores y posteriormente los frutos. Tiene un pequeño orificio que se llama ostiolo, y por el ostiolo es por donde entra el insecto que poliniza esa fruta. ¿Y qué insecto es? Y aquí viene lo increíble de los ficus. Es una avispa. Una avispa que en el caso del Ficus macrophylla se llama Pleistocetes frogati. Pero es la de este ficus. Cada ficus tiene su avispa, única para el ficus. Ese es un inconveniente, porque estos ficus, fuera de la bahía de Moreton, no tiene avispas que le puedan polinizar. Se han localizado alguna avispa en Hawái y en la costa de California, es decir, que al exportar algún ficus, casualmente dentro del higo, iba esta avispa y se ha reproducido. Aquí no, aquí esa reproducción sexual no se puede dar, tenéis una reproducción asexual, es decir, una vara que la metes, empiezan a salir raíces y eso es lo que producirá luego esas raíces un árbol, ¿no? Más curiosidades, pues rápidamente, porque seguro que os va a resultar curioso. La avispa, para conseguir entrar, se tiene que deshacer de sus alas y de sus antenas. No cabe. Y cuando entra ciega, pero entra ya fecundada porque ha sido fecundada previamente. Entra, como está fecundada, pone los huevos y prácticamente muere. Esos huevos van a dar lugar a avispas machos y hembras. Dentro del higo, los machos van a fecundar a las hembras, una vez fecundadas, van a salir del higo y los machos mueren dentro del higo. Y ese es el ciclo tan increíble, ¿no? Luego vendrá
un árbol, un pájaro se comerá ese higo y las deposiciones que deje encima de un árbol, amigo. De cada semilla va a salir unas raíces, se va a estar alimentando de ese árbol, va a ser una raíz hasta el suelo. Cuando llegue la raíz al suelo, ya se va a alimentar de su propia raíz. Pero va a ir abrazando al árbol, el ficus va a ir abrazando el árbol hasta lo estrangula y se muere. Y se queda el ficus y el interior se queda hueco. Eso es en la naturaleza como se reproduce sexualmente. Y bueno, pues ahí tenéis los frutos, tenéis un ficus precioso, como veis ahí, impresionante, y vamos a ver cómo son los ficus en el medio natural. Si fuéramos a la bahía de Moreton, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver, cada ficus, como veis, es un bosque. Cada ficus es un bosque, porque la forma de avanzar el ficus es echando raíces de sus ramas según van creciendo. Cada raíz va a llegar al suelo, se va a conformar como tronco y va a ser el báculo que va a sustentar esa rama, ¿no? Por eso le permite crecer tantísimo y no partirse, porque la rama cada 5 metros, cada 8 metros, cada 3 metros va a tener un báculo que va a sustentarla. Eso le permite crecer, como el que estáis viendo, que es un verdadero bosque de un solo árbol, ¿no? Ese es el ficus natural. Aquí tenemos otro ficus. Esto está en concreto en el botánico que hay en Puerto de la Cruz, en las Canarias. A este le han dejado crecer, que es lo que nosotros nunca dejamos crecer a los ficus, y por eso los ficus acaban rompiéndose. Es decir, les quitamos sus báculos y no son capaces de soportar su propio peso. Esta monstruosidad y belleza de árbol es lo que tendríamos si lo hubiéramos permitido crecer como ellos suelen crecer. Tenemos en esta siguiente fotografía dos ficus, fotografías que hice en Cuba, en concreto en el barrio de Miramar. El barrio de Miramar es el barrio de los americanos de los años 50, hasta que estuvieron allí los americanos y la revolución los echó de allí. Era el barrio más moderno que tenía La Habana. Y tiene varios ficus que fijaros qué porte más espectacular, ¿no? Cosa que aquí no se ve esto. Bueno, los que están en el muelle, por ahí sí hay dos que sí se ven, ¿eh? Hay dos ficus que quieren parecerse algo así. Y por último, veremos este otro en su medio natural, que estaréis conmigo, que es una preciosidad. ¿Quién tuviera un ficus de esto en la ciudad y quién pudiera ir a hacerse fotos al ficus? Y en la península, ¿cómo están los ficus de la península? No vamos a hablar de los que están allá lejos o en países tropicales o en Australia. Pues mirad, aquí veis una fotografía, algunos de vosotros mejor conocéis la historia, de la parroquia de San Jacinto en 1913. Ahí veréis en la puerta de la parroquia un pequeño árbol al lado del paso de Semana Santa que le están sacando. Ese es un ficus que hay constancia que se plantó en 1913. Es un ficus que tendría 109 años hasta que cayó. Este ficus tuvo un pequeño percance en 1910, se le cayó una rama, el párroco decidió hacerle una poda de las ramas que él creyó que podían dar un poco de problema, y como consecuencia de esa poda no muy bien hecha, se quedó un poco escorado de estribor y cayó otra rama. Y ya ahí el párroco decidió talarlo. El ayuntamiento dijo que no le había dado permiso, él dijo que sí, que no, que sí, y de pronto un día, una mañana, pasó esto. Esta fue una poda inmisericordia que se le hizo al ficus y que inmediatamente salió, cuando se dieron cuenta, todo el barrio de Triana salió a la calle a ver qué habían hecho con su ficus. Ya no tenía solución. El alcalde lo que hizo fue mandar a los jardineros, se le hizo unos cuantos arreglos de emergencia, pero la savia del año siguiente sí le salió, que es lo que veis a vuestra izquierda, pero ya
ya al otro año siguiente ya murió definitivamente. Esto fue lo que quedó de este magnífico ficus, porque es como podar un abeto. Un abeto no se puede podar, se muere, ¿no? ¿Y qué queda en 2025? Esto es lo que queda, un tocón de medio metro de altura y unos 4 metros de diámetro. Estas son de las cosas que yo digo, no podemos ni imaginar ni permitir que comentemos de nuestros ficus. ¿Te acuerdas lo bonito que eran los ficus, que teníamos una foto allí? Hay que cuidarlos. Pero hay más historias con un final trágico. Seguimos en Sevilla, en la plaza. Yo supongo que muchos de vosotros y vosotras conoceréis todos estos, ¿no? En la plaza de la Encarnación en Sevilla había 4 ficus preciosos, donde estaba la plaza de Abastos y enfrente otro ficus más. Cuando la plaza de Abastos fue remodelada para poner las setas, decidieron que los 3 ficus estorbaban y los quitaron. Una pena, porque también tenían más de 80 años de ficus. Es que da pena, un árbol de tanta edad da pena. Y luego el que había enfrente, en una obra tuvieron que, bueno, pues una grúa se apoyó, tuvieron que poner una viga, la cosa es que también quebró, además quebró por la mitad, ya no tenía solución, y el ayuntamiento también, por más que lo intentó, ya no hubo remedio, ya así se quedó. Van a poner un ficus nuevo, pero estés conmigo que no hay comparación lo que había con lo que va a haber. Pero hay más. En Murcia hay un ficus, que es de 1893, tiene 133 años, ¿no? Este ficus también está comprobado que fue plantado en ese momento. Un ficus que tuvo su evolución, su magnífica evolución, como tienen todos los ficus, y en un momento dado, bueno, pues por las malas prácticas, se pusieron una serie de clavos, como veis ahí, para sustentar una estructura, pensando que era un madero más que un árbol. Se pudrió, se desgajó y cayó. También el ayuntamiento rápidamente reaccionó, le puso una especie de cemento que hay para árboles, y ahora mismo está así. No se sabe si rebrotará el año que viene o ya no rebrotará. De momento han tapado los agujeros podridos que había y esperando que tenga éxito el remedio que hicieron. Pero hay ayuntamientos que, por lo que sea, por iniciativa de alguien, generalmente son los propios jardineros del ayuntamiento, la subcontrata que tienen. Si la subcontrata o el representante de los jardineros tiene feeling, además es un arborista que ha estudiado arboristería, porque no es lo mismo ser jardinero de empresa que ser arborista, ¿no? Pues no se sabe por qué, pero la cosa es que vio este ficus en la plaza de San Francisco, es del año 2026, tiene ahora mismo 100 años, pero ha tenido visión de futuro y ha dicho, este árbol va a permanecer aquí otros tantos años. Y fijaros lo que ha hecho. Lo que ha hecho, entre otras cosas, ha sido las raíces que en un futuro van a ser el sostento del árbol, las ha ido uniendo y con un saco para protegerlas, las ha ido juntando para que rápidamente formen un tronco que sea capaz de sustentar del tronco del que provienen. Y además al suelo le ha echado corteza de pino para que no crezca nada, para que no tenga que entrar ni los jardineros a desbrozar. Y así lo han dejado. Pero tiene más arte la cosa, ¿no? Es que además en los sitios donde las raíces iban a caer en mitad del pavimento, les ha hecho el imprescindible alcorque para que esas raíces puedan tocar tierra. Yo me estaba acordando que tú y yo fuimos una vez, estuvimos viendo los ficus benjamina de la Plaza Mina, que, si os acordáis de lo que os digo, no se os olvide de ir y mirarlo. Las raíces que están echando los ficus, porque esos ficus de la Plaza Mina también echan raíces porque quieren llegar al suelo, quieren formar un tronco y quieren sujetar sus ramas. Pues un jardinero le debió de dar pena cortar esas raíces que estaban cayendo al suelo, las cogió con una escalera, las puso por encima de los troncos, les hizo un nudo y están anudadas encima de las ramas, es sorprendente. Y estas ramas, estas han ido creciendo, y este año ya han podado las raíces. Imagino porque
por ahí pasan también, es verdad, las plateas de Semana Santa y de Carnaval, y se podía andar, imagino que la han cortado por eso, pero habría que saber cómo llevar un equilibrio entre unas cosas y otras. Bueno, pues esto es lo que han hecho en la Plaza de San Francisco, exactamente igual que han hecho, si pasáis, a los que os gustan los museos de arte, si pasáis por la Plaza de Bellas Artes, de la Plaza del Museo de Sevilla, el ficus que quedaba, le han hecho esto mismo y han prohibido la circulación de los coches. Quieren que esos ficus permanezcan ahí durante más tiempo. Bueno, pues ha llegado el momento, ya os he hablado de cómo es la biografía de los ficus, son los ficus que nos acompañan aquí cercano, en parte de Levante y en Andalucía, y ahora vamos a hablar de nuestros ficus. Bueno, ahí tenéis nuestros ficus, grandísimos ficus, preciosos ficus, que son 4 ejemplares de quitarse el sombrero. Estos ficus, como estaba puesto en la fotografía del principio, como veis, tapa todo el edificio. Es impresionante cuando uno ve las medidas. Mi amigo Pepe me acompañó, o yo la acompañé, porque esto es un proyecto además que vamos a hacer todo. O sea, yo estoy dando esta charla, no la llamo conferencia, esta charla, pero Pepe os está organizando un recorrido que vais a ir de su mano para ir desde un ficus hasta el otro ficus y os va a ir hablando de las especies vegetales, arbóreas más bonitas que hay en Cádiz. Tiene un libro precioso sobre los árboles de Cádiz, ¿no? Pues él me acompañó a tomar medidas a los ficus y veréis qué medidas nos han salido. Nos han salido unas medidas que de altura tienen 20,7 metros de altura. Hasta que uno no lo mide con un aparato que trajo, que es específico para medir árboles, no imagina que tiene 21 metros de altura. 21 metros de altura son un edificio de 7 plantas. 7 plantas. Eso tienen los ficus del Mora. ¿Qué más tienen? Pues tienen un perímetro de circunferencia del tronco de 13 metros de circunferencia. De perímetro, perdón. Y el tronco tiene un diámetro de 4,5 metros de madera maciza. Es realmente impresionante, si os imagináis, eso es impresionante. Y además da una sombra, es decir, la sombra que proyecta al suelo, de 2.270 metros cuadrados. El año pasado estuve junto con Inmaculada un curso de verano que hicieron aquí unos arboristas, un curso precioso sobre arboristería. Posiblemente los 3 arboristas más importantes que hay en España. Y dijeron que habían ido a ver los ficus estos y que se habían quedado boquiabiertos. Dice que uno de estos podía dar la misma capacidad de limpiar el aire, la misma capacidad de coger CO2 que 400 o 500 naranjos. Dice que parece mentira, pero son árboles realmente enormes, enormes. Con estos 2.700 metros cuadrados de sombra, si lo pusiéramos en la Plaza de la Merced, estos 2 ficus, quitáramos el mercado, pusiéramos los 2 ficus, serían capaces de dar ficus, de dar sombra a toda la plaza. La totalidad de la plaza estaría bajo la sombra de estos ficus. Pero vamos a ir ahora a los que están en la Alameda. Estos que están en la Alameda tienen casi 3.000 metros cuadrados, que es el equivalente a la Plaza de la Candelaria. La Plaza de Candelaria podía estar con una sombra, con estos 2 ficus, la totalidad de ella. Tiene una rama de 19 metros, que se la he medido yo. 19 metros que habría que ir buscándole un puntal, porque si os acordáis cuando íbamos a la escuela, la ley esta de las palancas, el peso por la longitud del brazo, la palanca que está haciendo esta rama en el mismísimo tronco es enorme, ¿no? Y esto, si los pusiéramos en Egipto, al lado de la efigie, sería capaz de ponerla dentro. Si veis la medida de la efigie, la altura y la longitud total estaría dentro de estos 2 ficus. Y ahora sí, vamos a llegar a cuál es la historia de estos ficus. Bueno,
Lo primero que he intentado es saber la edad que tienen. En el archivo municipal, Santiago Saborido, que es el responsable, el director, creo que es, me estuvo buscando, yo creo que tengo fotografías datadas y tal, me estuvo buscando unas fotos preciosas, y entre otras cosas porque no es lo mismo encontrar fotografía en internet que fotografías en un archivo histórico que tienen mucha mejor calidad y tienen más fiabilidad, ¿no? Ahí abajo, si alguien tiene la curiosidad, tiene la nomenclatura dentro del archivo histórico de esta fotografía. Bueno, esta fotografía pone ahí 20 de enero de 1905, pero claro, 20 de enero de 1905 es la fecha que pone el señor que compró una postal, puso la dirección, le puso el sello y la mandó. Pero antes hay que comprar esa postal. Antes han tenido que distribuir la postal en tu zona. Y antes ha tenido que venir esta empresa, que es una empresa hispano-alemana, la que hacía todas estas fotografías para postales en España. Tuvo que venir aquí a Cádiz. Estos mismos hicieron postales de toda España. Todas las ciudades españolas tienen postales de estos. Y tuvo que venir aquí, hacer la fotografía, llevarlas allí, retocarlas, meterlas en el taller y distribuir las estas. Se cree que es más o menos, se debieron de tomar no mucho más tarde, del 11 de febrero de 1904. Tenemos más fotografías. Estas fotografías es, yo diría, si la otra era recién inaugurado, seguramente no inaugurado, a lo mejor se habían pintado la fachada, pero no se había inaugurado oficialmente. Esto ya se ve que hay gente que entra y sale del hospital, ya debía estar funcionando, ¿no? Parece que todavía no se ve nada. En esta otra ya vemos que están los ficus. Esta parece que es de 1906. Los ficus se ven y bueno, ya están grandecitos. Hay que tener en cuenta que un árbol, para poderse transportar, no es como la maceta, no es como un tiesto. Tiene que tener un porte mínimo de raíces y de tronco, porque si no, en el primer vaído del medio de transporte o los primeros 5 días que no se le ha regado, no tiene reserva suficiente para vivir. Tiene que tener un mínimo de altura y de grueso de tronco, ¿no? Estos ya lo veis que son ya más grandes, ya llegan casi a la primera planta. Esta foto es curiosísima. Os voy a contar una anécdota. Rebuscando en un archivo encuentro una denuncia de un guarda del parque genovés, en el que está denunciando a un vaquero, que podía ser esto, porque había metido las vacas por mitad del parque genovés. Y es una denuncia que hace ante el ayuntamiento, para que la amonesten o le pongan una multa. Exactamente igual que en otra ocasión, a un cabrero con unas cabras que se metió en el parque genovés. Bueno, esta es otra perspectiva. Esta creo que me la facilitó José Luis, creo que fuiste tú, ¿no? Esta perspectiva de esta fotografía, que no es muy normal, y esta ya, bueno, pues ya muy crecidito, es muy de mayor, ¿no? Vamos a volver a la segunda fotografía, en la que parecía que ya el hospital funcionaba, recién funcionaba, pero no se veía nada. Lo bueno de estas fotografías, cuando son de un archivo, es que tienen una calidad muy buena, son fotografías de a lo mejor 10 megas, lo cual tiene un grano fino y te permite ir haciendo ampliaciones. Y se me ocurrió hacer una ampliación. Después de hacer una ampliación, se me ocurrió hacer una segunda ampliación. Y amigo, lo que aparece aquí. Aparece, ahora sí lo vais a ver todo porque os he dado el chivatazo, con esos 2 círculos rojos y esa flecha. Ahí estaban los ficus. Ya estaban los ficus en esta fotografía de esta fecha. Es la fotografía seguramente más antigua que he encontrado de los ficus, que ya son razonablemente grandecitos. Estos ficus debían de ser más pequeños cuando se trasplantaron. Y esa es de 1904. Vemos estas otras fotografías que es una pena que José María Esteban no está aquí, porque él hizo una exposición que me enteré hace no mucho tiempo, hablando con él de este tema. Dice, esa exposición la hice yo, y es en el centenario del
del Hospital Mora, desde la Facultad de Medicina, en 2003, se recabó información que tenían y se hizo estos carteles de una calidad muy buena, con un texto abajo y más o menos datados todos. Entonces ahí tenemos una datación de 1906 y de 1908. La de 1906 es la única foto que he visto yo que de costado se pueden ver los ficus, como veis ahí. Y lamentablemente esto es todo lo que os puedo decir de fecha de los ficus del Mora. No tanta suerte han tenido, de datación me refiero, sí podemos creer que son de 1904, no tanta suerte han tenido la datación de los ficus de la Alameda. A mí me encantaría que entre vosotros, gaditanos de pro y ya con años, y muchos de ellos me he enterado muy de la zona de la Alameda, sí me gustaría si alguien tuviera fotografías. Esta es la fotografía más antigua que tengo, que he encontrado, de los ficus de la Alameda. Es una fotografía datada, esta sí está datada, desde 1926, porque es la fecha en la que se instala la fuente que sabéis que existe ahora. Eso es de 1926. Se ve el ficus, que es un ficus con dos ramas, y ahora mismo me he fijado, no la voy a poner porque me he fijado hoy repasando, hay una fotografía justo hecha desde el otro lado y que se ve lo que yo pensaba que era un ficus totalmente unido, se ve un poco separado, y es que claro, es que eran dos ramas, este ficus era de dos ramas, ¿no? Que luego al engrosar parece que es un solo tronco. Y este es el que actualmente se ve así, ¿no? Es el mismísimo ficus en 1906, cuando se estaba instalando la fuente. Y un poco una retrospectiva de la fotografía, vemos cómo va evolucionando esos ficus hasta, pues no sé, pues poco antes, imagino, de que se retiraran los cañones del baluarte de San Carlos. Así pues, vamos a hacer ahora un pequeño resumen ya sabemos su biología y ahora los vamos a datar. ¿Qué años tienen? Pues yo juraría, yo estoy seguro, vamos a decir más menos 1, más menos 2 años, que tienen 1904 años. 1904 años el haberlos plantados en Cádiz. Si, como dicen los expertos, no voy a tener menos de 8 años para poder ser transportados, vemos que son de 1896. Cuando yo dije que se merecen mimos, es que se merecen mimos, son árboles que ya habían echado sus raíces cuando Cuba era una provincia de España. Ese es el mérito que tienen y ese es el respeto que le debemos de tener y el orgullo que tenemos que tener con estos ficus. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Bueno, la única historia que tenemos escrita, la que hay en la página web del ayuntamiento, que yo lo voy a leer aquí, imagino que más de vosotros lo habéis leído, lo habéis escuchado y os la sabéis, pero lo voy a leer textualmente. Yo tengo un poco bastante de dislexia, luego es posible que me vaya a trompicones según leo. Sirvo para otras cosas, pero para leer lo tengo un poco complicado. Bueno, dice, parece ser que fueron traídos por 2 monjas misioneras que regresaban en un barco desde la India hacia el norte de España. Quedaros con eso, hacia el norte de España. Y traían entre su equipaje las 4 plantas, los 4 plantones. Una de ellas enfermó gravemente, por lo que decidieron desembarcar en Cádiz. Si uno va desmenuzando la historia, posiblemente eran estos barcos que llegaban a Cádiz, desembarcaban y continuaban hacia un puerto español del norte de España. Se fue desembarcada en Cádiz para que fuese atendida en el Hospital Mora, que estaba recién inaugurado, falleciendo poco después. Por ello se decidió que las plantas se quedaran allí, ya que les la traían, como a quien devolvemos 4 plantones, plantando 2 de ellas frente al Hospital Mora y otras 2 en la Alameda Podaca. Esto es una leyenda tan bonita como la de Hércules, y por lo tanto hay que creérsela, ¿no? Es así, nos guste o no nos guste. Pero aquí llega Gerardo, que es muy científico, y dice, ¿será verdad o será mentira? Eso habrá que buscar a ver si es verdad o mentira. ¿Dónde podemos saber si esa historia que nos cuentan es historia o es leyenda? Por muy bonita que sea.
Entonces se me ocurrió hurgar un poco en archivos históricos. De esto, como no valgo para estas cosas, me he tirado casi 2 años buscando, porque soy malo haciendo estas cosas, además me han tenido que llevar de la mano. Pues ahora busca aquí, ahora busca allí. Cada ellos no buscaban, me mandaban a buscar a mí. Y entonces me enteré que había un archivo del Hospital Mora. El Hospital Mora tenía un archivo en el hospital. Pues, ¿y qué hacía ese archivo ahí? Bueno, fue lo primero que yo pensé. Si a mí me dijeran que llevara a la organización de un hospital, pues yo creo que todos sois lo suficientemente inteligentes como yo, como para decir, eso está chupado. Te pones en la puerta, coges un libro, lo rayas y el primero que viene, que es un enfermo, le dice, un momento, hoy es tal fecha, ¿usted cómo se llama? ¿Qué le pasa? Llamarías a un médico, le diría, oye, pásale a tu, que tiene una pierna rota, pásale a traumatología, luego dime en qué habitación está. Y cuando ese paciente saliera del hospital, diría, ¿tú cómo te llamabas? Ah, bueno, y ya hoy está dado de alta, estupendo, fecha alta, alta médica. Y si no sale, pues se le daría una baja definitiva, pero ese libro tiene que existir, o sea, un libro que tiene que existir. Y fue lo que yo pensé, está chupado, o sea, saber si es verdad la historia está chupado. Vamos a buscar el libro, vamos a ver los primeros años, con ver 5 años, si es verdad, ahí vamos a encontrar a alguien que entra, fallece al poco tiempo y además dirán que era una religiosa, ¿no? Me voy al primero, pues al archivo del Hospital Mora. Y en el archivo del Hospital Mora, por teléfono, me dice que Verde las han segado, que no me dan ninguna información, porque el archivo del Hospital Mora se trasladó al Hospital Universitario del Puerto Real, que allí no se da información a nadie, que eso es una información confidencial, porque son por la ley de tratamiento de datos y no me pueden dar ni hurgar ni puedo tocar nada. Bueno, mi amigo Santiago Moreno, que ha sido el que me ha ido empujando, historiador de aquí de Cádiz, me dice, eso es mentira, hombre, ¿cómo va a ser eso? Un archivo con más de 100 años es un papel histórico, eso tiene que ir a un archivo. Bueno, pues él me acompaña, yo no me atrevo, claro, yo ni soy abogado, ni soy historiador, ni soy nada, y él me acompaña, y me dicen que no. Que lo más que pueden hacer es, si le doy el nombre y los apellidos de la persona que quiero investigar, ellos se comprometen a buscar. Bueno, como que te falta aire, podéis imaginar, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar a una señora que falleció, la pobre religiosa, y yo qué sé cómo se llamaba? Eso es lo que quería saber, cómo se llamaba. Y entonces voy al siguiente escalón. También Santiago me dice, tú vete porque hay un hospital provincial donde está Antonio Alarcón, que sabe mucho de eso, hay uno de la Diputación, un provincial, que está Santiago Saborido, todo gente espléndida, o sea, no os podéis hacer una idea lo que uno se siente de arropado cuando entra en esos sitios que parecen tan serios, la gente es encantadora. También contacté con la historiadora de las Hijas de la Caridad. La Hija de la Caridad es una congregación con sede en Francia, pero hay una sede importantísima en Madrid porque casi la mitad o quizá más de las religiosas son españolas. Contacté con ella, Ángeles Infantes, también encantadora, es historiadora, ya mayor, y se está encargando de montar toda la historia de la congregación. Las Hermanas de la Caridad pues me dijeron que no, que ya llegaron aquí a Cádiz ya posterior y bien comenzado el siglo XX. Y este Santiago Moreno que os digo, que es el que me mandaba de un sitio para otro, que es el que entiende cómo se hace una investigación. Bueno, ¿y por qué las Hijas de la Caridad? Porque si uno piensa, religiosas españolas en Australia o en la India, a mí me resultaba un poco extraño, ¿no? Que el Imperio Británico, que Dios guarde muchos años, cabezazo, lo más que hacían con algo español era beberse el vino del imperio, que era de Jerez, pero con los españoles no quería nada, y menos siendo católicos. Luego, efectivamente, nos tenía vetado todo lo que fuera las misiones en su imperio, estaba vetado. Entonces, quizá alguna religiosa
apuntada a otra congregación suya, pudo haber ido, pero españolas no. Entonces las Hijas de la Caridad son las que han llegado a tener 20.000 religiosas a finales del siglo XIX, esparcidas por toda la geografía americana y también africana, de misiones, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues puede ser una buena cosa que fueran esta congregación. ¿Y por dónde empiezo a mirar? En principio ellas no tenían muchos archivos. Ya sabía que en el Hospital Universitario Puerto Real no iba a encontrar ninguna información, y en el municipal Teo Cardoso me dice, no hay ningún problema, cógetelo con tiempo, pero nosotros tenemos que hemos digitalizado todos los archivos de enterramientos, inhumaciones y exhumaciones de Cádiz desde 1800 no sé cuánto. Si tienes paciencia, a ver qué información sacas de ahí. Bueno, pues le dije, de momento dame todos los libros de 1903 a 1912, antes no podía ser, y por si acaso fuera posterior, y estuve buscando fallecimientos de religiosas con misiones en países tropicales, entre ellas la Hija de la Caridad. La verdad es que es un poco complicado, porque estas son las páginas de los libros digitalizados. Cuando uno empieza a mirar, pues claro, había muchos enterramientos cada día en Cádiz, y ¿cómo empieza uno a discriminar? Pues bueno, uno empieza como un pardillo a leer nombres y nombres y nombres, hasta que uno se da cuenta de que uno pone don, doña, de vez en cuando no pone nada. El que no pone nada pone al lado del nombre párvulo o párvula. Don, doña, don. Este año se me ha ocurrido estudiar, tengo aquí un compañero, se me ha ocurrido estudiar una asignatura que se llama paleografía, la escritura antigua. Y ahí he aprendido, que nos llevaron al archivo diocesano, y entonces ahí me dicen que es que uno era párvulo hasta que no solamente hacía la comunión, sino que la hacían la confirmación. Y ahí se apuntaban la fecha. Hay algunos sacramentos que apuntan fecha. El nacimiento, como he dicho, la confirmación, el bautismo y por supuesto la defunción, ¿no? Y bueno, si no había sido confirmado, estaba considerado párvulo y no tenía derecho a ponerse ni don ni doña. Ahí estaba, ¿no? Pero de pronto me encuentro un renglón que no empieza ni por don, ni por doña, ni por nada. Empieza por otra sigla que es SOR. Y digo, hombre, aquí tenemos una religiosa. Y ya qué fácil es saber qué hay que buscar. Hay que buscar la primera letra que sea SOR. Y ahí empiezo a buscar, y empiezo a hurgar en todos estos años. La verdad es que la información que sale en cada renglón es bastante completa. Pone su nombre, sus apellidos, pone de qué iglesia o de qué, ¿cómo se llama eso? No, normal. ¿De qué parroquia viene el fallecido? Los abortos y los ahorcados, y los ahogados vienen siempre del juzgado. En vez de una parroquia, quien remite es el juzgado, que ha sido el que ha levantado acta y se ha llevado el muerto, seguramente el fallecido, el aborto, a hacerle la autopsia. Entonces, vienen del juzgado, no vienen de una parroquia. Luego indican en qué parte del cementerio son enterrados. Luego pone de qué es el féretro, si es de madera, madera forrada, si es de pino forrado, etcétera, etcétera. Y finalmente, la enfermedad de que murió. Esto es lo que toman nota en las oficinas del cementerio. Así están todos. Entonces pasan, pero esta información es fiable. Yo contrasto como buen científico, esto es fiable, esta información, es exhaustiva y fiable. Pues empiezo a ver que la media de fallecimientos son similares todos los años. Parece ser que es fiable, no se come en ningún enterramiento. Veo que efectivamente en verano fallecen muchos más que en invierno. Pero por si acaso me di cuenta que hay
otro archivo más, que es el archivo de los mausoleos. Estas religiosas tienen un mausoleo, y ahí voy a ver si las que entierran en el cementerio, de entrada al cementerio, está dada de alta en el mausoleo. Y efectivamente, puedes ir cotejando cada fallecimiento de enterramiento, luego en el mausoleo correspondiente, la fecha en que ha fallecido, incluso la fecha en que han sido exhumados justo a los 20 años sus restos y son introducidos en el osario del mausoleo. Luego es una información buena, veraz, concisa y exhaustiva. Cumple todas las... Y de esta información, en estos años, saco un total de 19 nombres. Estos 19 nombres, os recordáis que os dije, bueno, luego os tengo que dar otro dato. Y es que dice que desembarcan en Cádiz, aunque seguían hacia el norte. ¿Os acordáis? Bueno, fijaros el nombre de las monjas que tengo señaladas. La gran mayoría, como veis, se llaman pues, Bernabea Amendáriz Unamuno, o se llama Obaiceta Ibarrola, o se llama Dalmao Miserach. La mayoría, la inmensa mayoría, eran catalanas, navarras y vascas. He de reconocer que tuve que pedir ayuda, porque como son manuscritos, con la asignatura de paleografía no era suficiente para identificar los apellidos vascos. Se lo mandé a un cuñado mío, que además es librero de viejo, y me devolvió todo con los nombres correctos de los apellidos vascos. Pues ahí los tenemos. Oye, pues, bueno, tenemos otra pista adicional, que pudiera ser, han fallecido en Cádiz, tienen un nombre del norte y que es posible que continuaran para arriba. Porque estos nombres que me prometieron en el Hospital Mora, si entregaba los nombres, me iban a decir algo de ellas, me dicen que no tienen datos, nada más que a partir de 1940. Y además, que es lo más tremendo, todo lo que había en el Hospital Mora, que pasó al Hospital de Puerto Real. El Hospital de Puerto Real, cuando la archivera del Hospital de Puerto Real, que su trabajo es ir dando toda la documentación, ir dándosela al médico correspondiente que le está pidiendo el de endocrino, oye, las pruebas que le hicimos a este hombre el año pasado que dio y tal, pues se encuentra con un montón de documentación que lo que hace es estorbarle. Y entonces esta documentación en un momento dado se dice, mira, ni nos cabe ni la podemos manejar, pues la vamos a externalizar y la mandan a un archivo de gestión privada en Jerez. Este archivo de gestión privada en Jerez, a su vez, le costaba muy caro al Hospital de Puerto Real y acaba por decir, oye, no puede ser, pero vamos a mandar al provincial de Cádiz. Y el provincial de Cádiz dice, hombre, mío no es, será del de la Diputación, que es donde al final cae, ¿no? Bueno, ¿todo esto qué hace? Hace que sea difícil cotejar todos esos datos con otros. Primero, porque cuando hablo con la congregación de las Hijas de la Caridad, me dice Sor Ángela que lamentablemente la mayoría de esa documentación que había en Madrid ardió en la Guerra Civil. No tiene forma de cotejar esos datos. Me agradece muchísimo la información que le doy porque son información, nombres de hermanas suyas de la congregación de las que ella no tenía noticia. Pero no me puede cotejar nada. Pero sí me dice cosas, como que cuando Cuba se quiere independizar, los banmises están ahí dando la batalla al ejército español, y cuando llegan los americanos, había tal cantidad de enfermedades, cólera, disentería, tifus, paludismo, que no tienen suficiente personal adecuado y preparado. Y entonces el gobernador militar avisa a estas monjas, aquí a España, y le dice, por favor, mandarme. A finales del siglo XIX llegó a haber 400 religiosas en Cuba prestando servicio fundamentalmente, no solamente a la población civil, sino al ejército. Esto cuando cae Cuba,
echan a todo el mundo. Esta congregación continúa unos pocos de años más hasta que son expulsadas definitivamente por los americanos. Las pocas que quedan se van o a la República Dominicana o a Venezuela y las que estaban muy malitas vuelven hacia acá. Esto me lo comentan desde la congregación. Y muchas de ellas venían tan malas que incluso fallecen en el viaje y tienen que ser enterradas en el mar, ¿no? Entonces, son datos que nos dicen que pudiera ser que no es leyenda, sino que es una historia. Y como se me acaban las pistas, porque ya no tengo más pistas, cada vez que abres una puerta se te cierra, una vez más el archivo municipal me dice, oye, hay un archivo de ornato y jardinería, a ver si encuentras algo ya no de monjas, sino de ficus, y te lleva a la gran sorpresa de que está datado el día que plantaron esos ficus. Bueno, pues es un archivo maravilloso, a los que os gusta la historia, es maravilloso. Es maravilloso porque encuentras, con información, como yo digo, exhaustiva y fiable, encuentras órdenes de compras y plantaciones, es decir, cada vez que se hace un pedido de árboles o de tijeras de podar o de lo que sea, se toma nota. Y cada vez que se planta, se toma nota. Y cuando se han pedido árboles y se planta para la Plaza Flagela, todos esos documentos están cosidos en uno solo, como si fuera una carpeta digital y los archivos dentro, ¿no? Están ahí cosidos y se puede llevar todo eso. Pero es que además están las peticiones de flores de todas las hermandades de 1905 o incluso del ejército para la jura de bandera, las peticiones que hacen al ayuntamiento para que les manden flores, ¿no? Hay donaciones, hay de todo, es un placer ver todo aquello. Entonces, estos son congregaciones. El último no es el de más de la derecha, no es de una cofradía, sino de la Santa Caridad, que dice que es para el monumento de Semana Santa, para poner flores en el monumento. Aquí tenemos dos peticiones de órdenes del coronel jefe de la batería de artillería de aquí de Cádiz, pidiendo para los glacis, que era donde se hacía la jura de bandera. En fin, que está todo. Y aquí tenéis lo que os comentaba antes, todas las peticiones de árboles, de palmeras, de todo tipo de árboles, de herramientas y demás, y cómo en ese pequeño de ahí se dice que esos 12 acacias de bola que se habían pedido en el anterior pedido ya se han recibido y que van a la Plaza Flagela, ¿no? Está todo muy bien ordenado y muy bien, y podéis encontrar cosas, historias maravillosas. Se sale de los ficus, pero merece la pena contarlas. Esta historia son varios documentos en los que ni más ni menos que Cayetano del Toro le pide a su homólogo catalán, barcelonés, le pide unos cisnes para nuestro parque genovés. Y está desde el acta que se lleva al acta en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, donde se aprueba, está el comunicado de Barcelona hacia acá diciendo: hemos puesto en el tren 2 cestos con 2 cisnes para vosotros. Está el recibí y está firmado por Cayetano del Toro el borrador de la carta de agradecimiento y la carta de agradecimiento y la aprobación de ese texto en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Y hay cosas más tristes, ¿no? No está aquí, pero está el parte donde dice que se han encontrado muertos a los 2 meses los 2 cisnes. Y esto es hágase una autopsia, y este es el resultado de la autopsia, donde el veterinario del ayuntamiento hace la autopsia a los 2 cisnes y encuentra en el estómago hojas que ahí las pone, y ahí siguen las hojas de adelfa que encuentran en el estómago de los cisnes, y él dice definitivamente que han muerto envenenados. Y como consecuencia de esto, a Cayetano del Toro se le cae no se le puede caer la cara de vergüenza, dice: yo no vuelvo a pedir 2 cisnes, cómprese unos cisnes, y ahí está la petición de compra de cisnes. Y otro, que este debe ser pues un vecino de Cádiz, que hace una donación de ánsares. Y se encuentran cosas que esto es lo que yo estaba buscando. Mirad, esto es lo que yo estaba buscando. Es este
alcalde, Miguel Aguirre Corbeto, que yo no le conocía, yo como no soy de Cádiz, lamentablemente ni historiador, no le conocía. Este señor escribe una carta al Henri Jesús Senevois, Jesús de Senevois, este hombre que era vicecónsul de República Francesa aquí en Cádiz, casualmente es hijo, sobrino y nieto de en ese momento los mejores botánicos franceses. Y le está pidiendo que haga mediación con el prefecto de Orán para que les mande desde Orán, que va a cargo nuestro, del Ayuntamiento de Cádiz, 10 ficus benjamina. No son los ficus que estamos buscando, pero sí vemos que hay un pedido de ficus benjamina y se lo piden de favor a un diplomático para que medie y lo traigan de Orán. Señal de que los ficus benjamina no se podía comprar en el vivero de la esquina, eran realmente difíciles de encontrar en esta fecha en España. Después de toda esta saliva que he gastado y el tiempo que me habéis estado escuchando, ¿qué podemos decir de los ficus? Pues que vamos a intentar ver si hay una fe de que los plantaron. A lo mejor los compraron, no hemos encontrado la compra, o a lo mejor los trajeron y encontramos plántese, ¿no? Porque había, se levantaba acta prácticamente de todo. Y no encontraba nada. Y ahora es Antonio Alarcón, que desde el archivo de la Diputación me dice: Gerardo, tú que me has dado tanta lata con los ficus, te voy a mandar algo muy curioso. Y me manda esto, que es del libro de registro de albergados, es decir, los que albergan, dar de alta en la casa matriz de expósitos de aquí de Cádiz. Bueno, están dando de alta a un niño, este es del año 1910, están dando de alta a un niño que traen del Hospital Mora. La madre del niño la hospitalizan, está enferma, y el director del Hospital Mora hace un oficio y le dice a una persona: ven aquí, manda este oficio a la Diputación y por favor que ingresen al niño, que tiene 4 años, mientras la madre se pone bien, que le ingresen porque en el hospital no puede estar. Y entonces le da el oficio y al niño a un señor. ¿Y a qué señor le dan? Al jardinero del Hospital Mora, Juan Antonio Ruiz. Es decir, no hizo falta un escrito de plántese o se ha plantado, porque el propio Hospital Mora tenía jardineros que lo podían haber hecho. Pero es que ayer me manda otro documento. Este es más bonito porque este está de color, está más bonito porque este sí está escaneado, con un caso exactamente igual. Lunes a las 13 horas del día de la fecha, que luego veréis, fue entregado a este establecimiento por el jardinero del Hospital Mora Provincial, Francisco Herrera, un niño acompañado de un oficio que copiado dice así. Y bueno, pues igual. Este había sido ingresado junto con la madre, él se pone bien enseguida, la madre sigue enferma y mientras tanto le llevan allí. Este tiene una baja de expósitos porque viene el padre a por él, este era de Jerez, le vuelve a ingresar porque yo creo que se fue a la vendimia, vuelve y le vuelve a ingresar y ya definitivamente le recogen los padres en el último recogida. He estado todo el rato dando una de cal y otra de arena, porque la verdad es que no hay ni una evidencia que pueda corroborar que efectivamente esa historia es verdad, pero no hay ninguna evidencia que diga que es mentira. Luego, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, por ahí al fondo se estáis riendo, ni muchísimo menos, es tan bonito como la leyenda de Hércules, ¿no? Aquí continuamos con nuestra leyenda. Y si continuamos con nuestra leyenda, ahora vamos a ver definitivamente, y vamos a ir un poco más rápido, que esto se está haciendo muy largo y un poco pesado, de la cultura de estos ficus aquí en Cádiz. ¿Los hemos asimilado como cultura? ¿Están dentro de nuestra cultura gaditana? Sí sabemos que tienen 130 años, es el aniversario de este año. Son unos seres
son vegetales, pues unos seres vivos que tienen 130 años y que han vivido en Cádiz durante todo este tiempo. ¿Qué hemos hecho con ellos? Pues la historia voy a venir de ahora hacia el fondo, ¿no? O sea, del presente al pasado. Me la voy a inventar, porque es una historia que es novelada, pero no hay ni uno aquí que sea capaz de decirme que es falsa, ni tan siquiera el nombre de los protagonistas que van a ser en la historia. La primera protagonista es María. Es una chica que ahora mismo tiene 18 años, de Cádiz, en concreto de La Viña, y vive en la calle de la Rosa. Es cierto porque habrá muchísimas chicas de 18 años que viven en la calle de la Rosa de La Viña, porque todos los nombres que voy a dar están tomados del Instituto Nacional de Estadística y son los nombres que más se pusieron en su momento a estos protagonistas. Y el nombre de mujer hace 18 años que más se puso en Cádiz era María. Luego este personaje existe. María tiene un amigo, vamos a decir que es un amigo íntimo que se llama Manuel. María y Manuel, desde que eran pequeños, van a La Viña. Por cierto, Manuel vive en la calle La Palma, por supuesto. Y van todos los días a la playa. ¿Y dónde se ven? Se ven en el Ficus, que es donde hay sombra. Me diréis que es mentira. Y desde allí, unas veces de la mano y otras veces no, depende del tiempo ya, si los amigos saben que son o no son pareja, se van a la caleta. Y en la caleta pasan el día con sus amigos. El jeje, jaja, que todos habéis visto lo bien que se lo pasan allí, ¿no? Esta es la historia de esta pareja. Pero esta historia la viven, el día a día, la viven en este Cádiz de ahora, ¿no? Con este carnaval, con esta Semana Santa, con esta historia, la están viviendo ese día a día. Y por las noches estaréis conmigo, que van a la Alameda. En la Alameda se van a dar la mano, van a mirar al puerto de Santa María, se van a mirar a los ojos y se van a contar todo lo que se tenga que contar. Van a hacer cábalas de futuro, van a hacer sus buenas imaginaciones del futuro, que si la pareja, que si no es pareja, y se van a volver a casa todos ilusionados, ¿no? Esta historia que poco a poco va entrando a su vida, os aseguro que es la misma que tuvo María y Alejandro, los padres de María, que Alejandro fue el nombre también más puesto allí. A ver quién me dice que es mentira. Y han vivido esta misma historia en el mismo espacio en distinto tiempo. En ese otro Cádiz, donde no existía el puente actual, donde el mercado era lo que era, este mercado lo vi yo, y donde no había barbershop, había esas peluquerías. Esa fotografía es mía, y esa peluquería es la que existía en la calle Nueva. Y las casas estaban un poco deterioradas. Y el Cádiz es el Cádiz. Y si me dejáis, por favor, voy a sacar a los abuelos, que es exactamente igual, y han tenido la misma historia en otro Cádiz. Y por último, que estoy abusando de vosotros, la misma historia tuvieron sus bisabuelos en el año 1950. En el año 1950, en otro Cádiz que no tiene nada que ver, con un semblante un poco de posguerra, pero intentaron tener la misma ilusión, la misma vivencia, el mismo pensamiento de arreglar el futuro o de mejorarlo. Y estos ficus han visto todo esto de forma callada, pero han estado al lado nuestro todos estos años y todas estas generaciones. ¿Y qué más cosas han visto los ficus? Os voy a decir qué más cosas han visto los ficus. Totalmente, no controle el pescador, el pescador porque está muy fuerte para grabarlo. Ten cuidado con la carretera. ¿Dónde la carretera, hombre? Sí. Te queda la carretera, mira. Tiene que dar un gato o algo todavía al principio, y como está mirando para arriba y que salió.
Pues sí, efectivamente, es un adulto que ha tenido la valentía de subir y no ha tenido el arrojo de bajar. Le ha dado miedo y han tenido que llamar a emergencia para que le bajen. Ese Cádiz lo ha vivido la Viña y lo han vivido los ficus, y estaréis conmigo. Pero esos ficus también han visto periodismo en Cádiz. Mira, esto es un espécimen que hay mucho aquí por esta zona. Esto es un deporte de aquí de Cádiz. Sí, que es una especie en peligro de extinción, que es el guiri trepador. El guiri trepador es una especie trepador con su gorra. Excuse me, you like the tree? Oh, tree is fantastic. What is it? It's a tree from Mora. No sé si oye bien porque no he graduado el volumen cuando estaba vacío. Cuando hay más gente el sonido se come, ¿no? Espero que lo oigáis en algo, ¿no? Pero además los ficus son parte de nuestra familia. No lo creéis, pero son parte de nuestra familia. Cuando se ponen malos, cuando se constipan, es igual que si preguntaras por tu abuelo. Con más de 100 años de antigüedad, el árbol del Mora ha dado sombra a más de 3 generaciones de gaditanos. Hoy en día, pensar en el paisaje de la Viña sin ellos es inimaginable. Tú fíjate la salud que tiene el árbol, corta eso de ahí y le sale la salud por los 4 costados. Lo que pasa es que eso pesa mucho, mira que le tienen puestos hasta puntales, que no es decir que están dejados, no, de eso nada. Lo que pasa es que tiene que suceder y punto. Cuando era pequeña me subía por las ramas y tengo el recuerdo ese de, y tengo fotos y la cosa de qué pena, pero bueno. Y me hice una foto de recuerdo aquí cuando era pequeñito con mis hermanas. Es una pena que se haya caído parte de él. Es como si algo nuestro se ha ido, la verdad es una pena. Hace cantidad de años que se suelo quitar Mora y después se plantó un árbol, un figu que le da sombra. A pesar de ser tan viejo, crece sin saber su meta, pero vencido dañero ya necesita muleta. Me he fijado que al ponerle el proyector, el sonido sale por el proyector, ¿no? Sí, sí. Claro, yo lo había probado sin el proyector y sonaba por los altavoces. Es una pena, la verdad, porque bueno, pero el sonido hace mucho, y más cuando estás viendo una película. Bueno, los ficus han sido interpretados y casi que han actuado en el Falla. Con agüita de la caleta, bajo tu cielo lleno de luz, me bautizaste de esa manera, que solo Cádiz conoces tú. Y fui creciendo con el latido de los compases con más sentido que solo un padre ha sabido dar. Bajo mi cuerpo una madera corriendo sabia que desespera por ese Cádiz, soy en mi cruz. Y soy el silencio al que tú le hablaste, al que solo escucha, al que le contaste, y el mundo testigo que siempre a tu vera, el que tiene las rayas de la piedra que le espera. El figu de Mora, el árbol de Cádiz, al que no doblega, poniente y levante, debajo mi brazo yo lo combatiera, y de no ser limpio porque mi alma es la viñera. Por los años vuelvo en la razón, esa vida tuya que tanto me quiera, que hoy me dice que he perdido sin yo saber en qué cuna dejaba para crecer junto al mar hoy mi rama. Y 100 años que te viera, mi alma centenaria. Si 100 años que te quedan con tu alma centenaria. Dice, al final tenía que haber repartido antes las octavillas, porque no sabía que no se iba a escuchar. Es una pena. Bueno, lo próximo es algo serio, ¿eh? O sea, ha participado en un musical, en una promoción musical.
Tristeza não vai vencer jamais. Tristeza não vai ganhar nunca mais. Tristeza não vai vencer jamais. Tristeza não vai ganhar nunca mais. Tristeza não vai vencer jamais. Tristeza não vai ganhar nunca mais. Sorriso no lábio, tristeza no coração, não dá para se entender. Y por último vamos a ver cómo ha habido intervenciones de las instituciones con los ficus. Muy buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hemos pensado que qué mejor que este árbol tan representativo para la ciudad de Cádiz como es el árbol del Mora, como aquí se le conoce. Para nosotros la verdad es que es todo un orgullo el poder presumir una vez más de la ciudad de Cádiz, en este caso a través de este elemento tan circular como este impresionante árbol del Mora, también como un elemento que hay que conservar, cuidar y preservar, ¿no? Estamos comprometidos con los objetivos en materia de conservación del medio ambiente de Naciones Unidas, y con esta serie pues pretendemos llevar una señal de respeto y también de compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, y de mejor forma con esta serie monográfica de nuestros árboles. Y esta es una iniciativa más de las muchas que hacen, y estamos muy contentos de hacerla, que como digo, por lo que hacen de manera genérica, pero también que tengan esta actuación o esta actividad la tengan mirando a nuestro medio ambiente, mirando a uno de los árboles emblemáticos, de los espacios emblemáticos de la ciudad de Cádiz. Por tanto, pues estamos muy agradecidos por lo que hacen todo el año y por esta actividad en concreto, que es dar esa difusión de la ciudad de Cádiz y ese concepto verde en el que también esta ciudad quiere trasladar. Lo va a hacer. Bueno, eso fue un número de la 11 que sacaron con la fotografía del Ficus del Mora, en la 11, ¿no? Bueno, pues no tengo mucho más que añadir, excepto que en el año 46 se cumplirán el 150 aniversario de los ficus que tenemos aquí en Cádiz. Impresionante. Pero tenemos que permitir, hoy es la única vez de verdad que lamento que no hayan estado aquí del ayuntamiento, porque era como rogarles que hagan todo lo posible, porque no tenemos derecho a preservar, a impedir que las generaciones futuras dejen de disfrutar de estos árboles, ¿no? Pues sí, yo espero que puedan disfrutar de ello. Yo tenía, es una cosa de 15 segundos, pero que no sé si se va a escuchar. Esto está al máximo, o ya difícilmente se va a escuchar. Tenía pensado poneros, lo voy a poner porque merece la pena ponerlo. Joaquín Araujo Ponciano es un naturalista español, quizá el mejor y más famoso de ellos. Empezó con Rodríguez de la Fuente, participó en muchísimas películas de él, tiene una finca impresionante en Cáceres y su pasión son los árboles, se ha dedicado a plantar árboles, solamente a plantar árboles. Hizo un programa patrocinado por el BBVA y por El País, dedicado a la gente joven, para que meterlos en lo que es los árboles, la naturaleza y el respeto al medio ambiente. Pero él fundamentalmente es periodista y escribe libros. A ver si somos capaces de escuchar lo que dice. Esto es lo último. Quizás la forma de comprender esta pasión por el ser vivo que más contribuye a la continuidad de la vida. La pasión porque los árboles sigan siendo el mejor elemento estético del paisaje, en no poca medida ético. Ningún árbol es para sí mismo. Nadie planta árboles para sí mismo. Su longevidad asegura que siempre
es para los demás. Yo quiero despedirme de vosotros con 4 versos. Son, por supuesto, de cosecha propia y son un intento de explicar muchas de las cosas que se han tocado aquí esta tarde, porque me ha dejado la fortuna el hacer lo que he hecho, el vivir cerca de esa transparencia y de esos manaderos, de esos cantos y de esas propuestas de la naturaleza, el haber leído el libro sin palabras de la vida. ¿Por qué planto árboles? Yo planto árboles para que cuando yo no esté, estén los surtidores de la transparencia. Yo planto árboles para cuando yo no esté, otros trinos aniden en los tímpanos de otras personas. Yo planto árboles para que este mundo vea el color de la vida, el verde de la copa de los árboles. Yo planto árboles para que sea menos mortal la muerte. Muchas gracias. ¿Por qué no? Entonces, sí puedo decir simplemente muchísimas gracias por haber aguantado tanto tiempo y espero que lo hayáis disfrutado. Bien. Bueno, sí, pues muchísimas gracias, Gerardo. Interesantísimo, sorprendente tu investigación, porque además nos acercamos muchísimo a algo yo creo que para todos nosotros sorprendente, que es ponerle posible nombre a esa monjita que es la que en los círculos. Yo he notado dos nombres bastante extraños, que posiblemente sean alguna de ellas. Y vamos, sorprendente y vamos, grandísimo estudio y vamos, mis felicitaciones, Gerardo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, alguna curiosidad que quiera hacer, alguna pregunta. Yo pienso que es mucho más bonito la leyenda que la historia. O sea, ¿Verdad que sí? Nosotros es maravilloso que fueran 2 monjas que la trajeron antes que fue por otras causas. O sea, la leyenda a veces, cuando es bonita, es buena, debe superar a la historia. Para nosotros los árboles son traídos por monjas que se pusieron malitas y que se quedaron. Yo estoy contigo. Yo cada vez que se me cerraba una puerta me daba rabia, ¿no? Hombre, ya que la tenía ahí al lado, pues venga, ahora vamos a ver esto. Pero cuando ha acabado todo, cuando se ha montado todo, he pensado que es bonita esa historia. ¿Por qué no? Y puede ser verdad. Y puede ser verdad, además. A ver, tú no has ido al diario de Cádiz, a la biblioteca. No, ya está ahí, no tiempo. Es que quería dar la conferencia, llevo 2 años con esto. Yo hago memoria de haber leído en un diario los nombres de las monjas. Vamos a ver, yo fui un pardillo y lo primero que hice fue a la IA y preguntarle la historia. Me dieron hasta los nombres y los apellidos de las monjas antes de confesar, antes de tomar los hábitos, ¿no? Luego me fijé que no era así, no es cierto. Claro, tú científico. Es lo que nos pierde a los científicos, que no somos nada románticos, es una pena. Pero no, sí soy romántico, o sea, yo estoy contigo, que es mucho más bonito la leyenda que la historia, realmente. Sí. ¿Era por hecho que las monjas eran españolas? Bueno, porque si hubieran sido de otra nacionalidad, hubiera quedado en la leyenda. Hubiera quedado en la leyenda que eran francesas, o que eran alemanas, o que eran... Eso hubiera quedado, porque eso, estaréis conmigo, que es mucho más llamativo un amigo francés o un amigo alemán cuando lo metes en un círculo para presentarlo que alguien que no lo es. Hubiera sido rápidamente puesto ahí, ¿no? Es una característica, no sé, no quiero ser racista, pero si hubieran sido senegalesas o si hubieran sido indígenas peruanas, seguro que también se hubiera dicho. Todo esto son conjeturas, ¿eh? ¿Y el nombre de ficus qué? Macrofila.
Eso se lo dio algún científico botánico, claro. Sí, sí, sí. El que te he comentado ahí. No lo repito porque no sé francés, pero cada especie de cada animal, cada planta, hay un descubridor. Es decir, la primera persona, no que lo ha visto, sino que lo ha visto y ha dicho, este no está inscrito, a este no lo han bautizado, le bautizo yo. Todos, todos. Y fue esa persona. Sí. Y el ficus que se piden ahora, ¿se sabe dónde se plantan? Los ficus actuales. Sí, los que piden ahora, una característica. Vamos a ver, si tú ahora mismo Una característica. si tú compras un ficus, Tú has puesto que en 1910 hay un documento donde se pide. ah, sí, pide 10, pues no me acuerdo ahora mismo, tendría que buscar el documento, pero bueno, podría ser Plaza-Mina, podría ser... Posiblemente, yo creo que en los textos puede que haya una errata cuando le llama laurel de judías. No, laurel de Indias. Pero ponía judías en el texto, el laurel de India. Laurel de India, los laureles de India posiblemente se podría referir, los más importantes que tenemos aquí son los que están en la Plaza de Mina. Hay otro en la esquina de, por ejemplo, de la Plaza de España también con un tamaño tremendo, pero posiblemente en Plaza de Mina o en Plaza de España. Eso pueden ser de los más importantes que tenemos. Y el del antiguo correo, aquel que está cerca del Corte Inglés en una plaza. Ese es un ficus. Al lado antiguo, al lado del Corte Inglés. Izquierda del Corte Inglés, San Severiano, donde estaba el puente de San Severiano. Sí, en el parque de los 5 continentes. Bueno, hay... Estaba correo antiguo. En el Sí. circulito que hay frente al antiguo edificio de correo, que tuvimos... ¿Cuál? Ah, sí. Sí. Ese, si no me equivoco, ese es macrofilla, ese es de hoja ancha. Eso es como estos. Eso es como, digamos que tenemos lo de macrofilla, que son los de hoja ancha, y lo de microcarpa se llama, se podría llamar microfilla y nos ayudaría, ¿no? Pero es microcarpa haciendo referencia a menor fruto. Y el laurel de India y posiblemente esos 10 serían laureles de India, que tenemos en Cádiz. Bueno, el ficus más numeroso en Cádiz. El benjamín. Más numeroso. Pero es curioso que yo he ido luego a buscar árboles, porque como te ponen dónde los han plantado, por ejemplo, una araucaria en la Plaza Mina. He ido a ver la araucaria de la Plaza Mina y es pequeña para haber sido plantada a principios del siglo, creo, no lo sé, no entiendo ya mucho de eso. Ahí se plantó una, ¿no? Y luego la mayoría era para las marras. Y yo digo, ¿qué serán las marras? Las marras es el nombre que se daba en aquella época en jardinería a cada uno de los alcorques que se ha quedado vacío por un árbol muerto. Ese alcorque de árbol muerto, eso es una marra, y en esa marra hay que poner ya otro árbol. Pero la mayoría era para poner en marras, es decir, en huecos que habían dejado árboles muertos, ¿no? Pero bueno, el que tenga curiosidad, hay desde las comunicaciones a todos los propietarios de los chalés de una calle que tengan cuidado porque van a empezar a poner árboles y hacen una especie de reuniones de vecinos para que sepan que van a ir, que van a excavar, que van a los jardineros. En fin, hay cosas muy interesantes. Hay hasta las nóminas de los jardineros, hay los planos de la estación de tranvía de la Alameda. Los puedes ver. Porque esto era ornato y jardinería. Ornato es todo lo que sea decoración de una ciudad, que puede ser una fuente, puede ser una estatua, puede ser cualquier cosa que sea, y los jardines que la acompañan. Ese dinero salía de este departamento. Para los dos, en la ubicación de los ficus de Cádiz, no olvidaros de los que hay delante de San Felipe Neri, que tienen sus raíces en la avenida, y en la avenida también donde yo vivo también tengo un ficus, que no lo planté yo, lo plantaron mi suegro, y espero que dure varias generaciones más antes de que tiren la casa. O sea, en la avenida Murcia 18 hay un ficus también, que me cuesta mucho trabajo mantenerlo en dimensiones adecuadas, y una cosa que he observado es que es muy noble en cuanto a romper el pavimento.
Es decir, cualquier árbol, la araucaria, un pino, empieza la rama y rompe. Este no te toca nada, es decir, se busca la forma de irse adaptando, pero no levanta una losa ni rompe un muro ni nada. En ese aspecto es muy, yo digo, es un árbol noble. O sea, Sí. Los que has comentado de la avenida, que son muchos seguidos, sí, están delante, más o menos pequeñitos. sí. Los pobres están haciendo un esfuerzo enorme Muchas raíces. para echar esas raíces. Y yo cada vez que paso por allí digo, qué pena que cada vez que pasan a cortar el césped se están cargando las raíces. Y esos acabarán como acaban todos los ficus. Hay otro en la plaza donde está el Corte Inglés. Ahí hay uno que ya las raíces están cayendo abajo, donde llega el puente y hacen la rotonda los que no continúan por Astillero, ¿no? Ahí hay un ficus que ya está echando las raíces al pavimento. Otra pregunta es sobre los frutos. Es decir, todos estos ficus que vemos, yo no le veo fruto ninguno. Es decir, que ya, ¿qué pasa? ¿Que no tienen fruto o que han quedado atrofiados? O sea, porque echan hojas, pero no se le ve. El mío, por ejemplo, no, es de hoja ancha, pero no le salen nada, ni bolita ni nada. No sé. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso es cuestión de paciencia, ¿eh? Porque la mayoría tienen y echan. Te voy a poner, no es un ejemplo, es una anécdota. A nosotros nos regalaron un amigo, que me le gustan muchísimo las plantas, un ficus benjamina hecho bonsai. Realmente no era bonsai. No sé si me escucháis sin micrófono, sino que estaba muy retorcido, te cobran un dinero, pero no era bonsai. Y dio un higo el año pasado, ¿no? Lo que pasa es que no son higos como los que estamos acostumbrados del ficus de comer. Son higos más pequeñitos, pero todos tienen higos, todos tienen higo pequeñito. Son ficus. Sí. Yo tengo otra duda. ¿En el Hospital de Mora tenían zonas ajardinadas para los pacientes? ¿Por qué tenía un jardín en el Hospital de Mora? Pues buena pregunta. Yo creo que sí que tenía interiormente un jardín. Yo he conseguido por fin entrar y ver lo que era la iglesia, que ahora es el salón de grado, y por ahí tenía jardines, eso eran jardines, por eso tenía jardineros. Con naranjos. Bueno, hay fotos, he visto yo fotografías en este salón de grado de una cofradía, que no sé la que es, pasando por dentro de los pabellones. O sea, la Misericordia de la Palma. La cofradía de Misericordia, que pasaba por dentro, entraba dentro del Hospital de Mora para los enfermos. Sí, he visto una foto de eso. Ahora tengo yo una pregunta y nada más quiero, si es así, que alguien levante la mano. ¿Ha venido una religiosa del colegio de las hijas de la caridad? Es que me ha dado mucha información, dijo que iba a venir, y por ponerle cara, que uno escribe mail y no sabe quién es, ¿no? Lo que sí es cierto es que a las mujeres les gustan más las plantas y los árboles por lo que se ve aquí, Sí. que a los hombres. Sí, es verdad. No, las mujeres participáis más en todo. Sí, eso por supuesto. Que yo como hombre estoy solo siempre, siempre. Y en la biblioteca y en todo. En todo. Sí, es verdad, más parte. Sí, bueno, es verdad, ¿no? Pero vamos, asombroso, vamos, la diferencia, vamos. Un momentito antes de irnos. Lo he cortado por ahí. Bueno, se me escucha, ¿no? Vamos a darle un recuerdo a Gerardo. El nombre de Cádiz Ilustrada no es un árbol, es una reproducción de nuestra torre emblema y es un dibujo, un facsímil de Manuel Fernández Puyol, que nos ha bonito. a través de Qué bonito. su hermano el derecho, o sea, que tengas un recuerdo. Muchísimas gracias. En nombre de Cádiz Ilustrada. Me ha encantado, ¿eh?